Bien, ahora vamos a tratar la parte de los procedimientos del curso de herramientas informáticas para toma de decisiones. Vamos a conocer el entorno de Excel, hoja electrónica de cálculo que permite realizar todo tipo de operación de cálculo empleando fórmulas, funciones y funciones especiales. Primeramente, el entorno de Excel está formado por el libro, que es el archivo principal que forma esta aplicación. Un libro está formado por un conjunto de hojas. Cada hoja puede tener desde una columna y un conjunto de filas que forman pues la hoja electrónica. Excel también tiene una estructura en forma de tabla formada por columnas y filas. Las columnas y filas permiten identificar la información. La información, al ser organizadas en estructuras, en la computadora pueden identificarse fácilmente. La celda B3 está almacenando el valor 4, de tal manera que la computadora conoce la ubicación de este dato, de este valor. 6 está almacenado en la celda D5. De esta forma, Excel puede conocer y referenciar la información que las celdas guardan. Para agilizar el proceso, Excel define un concepto importante conocido como el rango. El rango es un conjunto de celdas adyacentes que permiten realizar operaciones de cálculo de manera eficiente y rápido. Las celdas, los rangos y las hojas son el elemento esencial y principal en esta hoja electrónica. ¿Qué podemos hacer con Excel? Podemos realizar todo tipo de información, como por ejemplo realizar operaciones de cálculo, realizar tabulaciones, organizar información, realizar gráficos. Los tipos de datos que Excel acepta son los siguientes: los datos de tipo números. Estos datos pueden ser enteros o pueden ser decimales. Los datos enteros o decimales vienen a ser los elementos fundamentales, pero también tenemos los datos de tipo texto. Estos datos nos permiten realizar y mostrar detalles, títulos, información que permita referenciar también a las celdas. El dato también de tipo fecha, un dato donde nosotros podemos definir un rango de fechas o un conjunto de fechas de tal manera que también pueden organizarse. Y por último, el tipo de dato fórmula, un tipo de dato donde la combinación de referencias de celdas con operadores aritméticos permiten realizar los cálculos, de tal manera que podemos visualizar nosotros en la celda el valor, pero también en la parte de la barra de fórmulas la función o fórmula que se está utilizando en la celda que se está empleando. Excel entonces nos va a permitir desarrollar múltiples cálculos. Vamos a ver lo que es las referencias de celdas. Una referencia es la identificación de un valor en una celda. Si nosotros observamos este cuadro con pagos mensuales, con número de meses y queremos calcular los pagos, entonces utilizamos referencias, la referencia 4 a la celda respectiva, el operador que queremos manejar, en este caso el producto, y la segunda referencia. Estas referencias nos permiten realizar y
utilizar fórmulas. Estas fórmulas nos permiten obtener los resultados, de las operaciones que estamos manejando. Muy bien, este es Excel, un conjunto de referencias con operadores. Bien, pero ¿qué sucede aquí? Para agilizar el proceso, basta con crear una fórmula, ejecutarla y luego referenciar o copiarla o rellenarla. Excel entonces nos va a permitir este tipo de operación. Lo mismo aquí, en el segundo cuadro, donde tenemos costos unitarios, stocks en tienda, stocks en almacén y costos totales. Aquí utilizamos referencias. El costo unitario en la celda E4 está multiplicado por el stock que hay en almacén. Este stock está referenciado por la celda F4 y G4, de tal manera que formamos una fórmula. Importante también utilizar operadores que agrupan, como son los paréntesis. De esta forma, nuestra fórmula va a permitirnos obtener el valor que deseamos del cálculo. Nuevamente, vemos nuestro puntero de mouse convertirse en una cruz que representa a un concepto llamado relleno. Recuerde que hay una cruz de referencia, hay una cruz también de movimiento. Bien, una vez que rellenamos, obtenemos los resultados y ya podemos darnos cuenta de cómo usar Excel y que está formado por referencias. Para este segundo cuadro vemos nosotros el siguiente caso: cambiar dólares en soles. Al cambiar dólares en soles y referenciar, encontramos que el valor en dólares multiplicado por el tipo de cambio nos permitirá obtener el valor. Pero ¿qué sucede cuando rellenamos? Cuando rellenamos, observamos que salen errores en distintos tipos. Error que no es suficiente el ancho de la celda, error de números de distintos tipos o información difícil o no exacta del proceso. ¿A qué se debe este detalle? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues al referenciar encontramos que el valor de la primera o de la celda C17 está bien, pero el valor de la celda C18 está multiplicando a 18 con C16, es decir, un número con una letra. Esto genera este error de valor. ¿Y por qué? Porque se está rellenando y está generando este error. ¿Cómo solucionar este valor? Simple. En vez de realizar la operación con la referencia, lo que tenemos que poner aquí sería el valor de 13.15, pero eso genera que tendría que estar cambiándolo en toda la operación. Para eso yo tengo un concepto importante que enseñarles: la referencia absoluta. La referencia absoluta implica que el valor no cambie, el valor no se altere, el valor sea el mismo. Una referencia entonces es un tipo de celda cuyo valor no va a cambiar y se representa a través de el acompañamiento de los símbolos de dólar
a el nombre de la celda que quiere convertirse en absoluta. Como quiero que 3.15 no cambie, sea constante, entonces creo una celda absoluta. Esta celda absoluta me garantizará y me permitirá realizar las operaciones con precisión. Celdas absolutas y celdas relativas son dos conceptos que podemos verificar en el ejercicio. Las celdas relativas y las celdas absolutas. Las relativas no necesitan tener valores fijos, sino que pueden variar, como en el caso del cuadro anterior. En cambio, las celdas absolutas no necesitan de una celda que no va a cambiar su valor. Esto entonces podemos visualizarlo a través del siguiente ejercicio de la tabla de multiplicar, donde lo primero que tenemos que hacer es convertir en una celda absoluta al valor de 7, de tal manera que lo acompaño con G15 como absoluto. Presioné la tecla de función F4 para que este procedimiento sea automático. Muy bien, de tal manera que ya puedo realizar la operación de cálculo fácilmente. Dos conceptos importantes: referencias y referencias absolutas y referencias relativas. Muy bien, celdas, rangos, referencias a celdas, referencias a rangos. 3. Fórmulas. Una fórmula es una operación de cálculo. Una operación de cálculo es la combinación de referencias con operadores aritméticos. Una fórmula, entonces, es este concepto muy sencillo: combinación de celdas, de referencias. Para ello, el ejercicio me lleva a una especie de factura o boleta, donde tengo que realizar un cálculo de el precio total que yo necesito desarrollar. Para eso presentaremos un cuadro con las fórmulas, explicando cada uno de los contenidos que tendrá la fórmula, de modo que podrán aplicarse en el ejercicio. Los artículos, cantidades compradas, precios unitarios, precios totales. Primera fórmula: calcular el precio total multiplicando la cantidad comprada por el precio unitario. Entonces aplico una referencia relativa, porque los datos están alineados y porque no necesito que sean constantes, y tengo el primer resultado. Las referencias absolutas y relativas sirven en el relleno para agilizar el proceso, para optimizar el proceso. Una vez que tengo el cálculo de mi referencia y de mi primera fórmula, entonces paso a la segunda fórmula: el total bruto. El total bruto me dicen que es la suma de los precios totales. Y aquí yo lo que tengo que hacer es empezar a utilizar una fórmula donde tengo distintos conceptos o técnicas, pero voy a ir por lo elemental, que es el cálculo, la fórmula, y obtengo una fórmula con la suma de los valores en la celda. Es una solución. La segunda solución podría ser la función, que es un concepto que vamos a ver después, de tal manera que obtengo el total bruto.
El descuento es el 12% de ese total. Entonces, en la siguiente celda voy a calcular el 12%, ahí está, de la referencia al total bruto, que es la celda E15. Nótese el procedimiento, nótese la forma en que me permite hacer el cálculo, obteniendo el descuento que es el 12% de ese total. El impuesto general a las ventas, que es el 19% de la resta del total bruto menos el descuento. 19% ¿de quién? De la resta de el total bruto menos el descuento. Tengo una fórmula con un operador de agrupamiento, con la resta del total bruto menos el descuento y, por supuesto, el operador que me permite realizar el cálculo, que es el operador multiplicación. Nótese que cuando escribes bien la fórmula, se marcan las celdas, el operador igual le indica a Excel que vamos a realizar un cálculo y el procedimiento es acompañado por celdas y nombres que cambian de color sus valores para indicarnos que estamos correctamente ejecutando. Finalmente, el ejercicio nos lleva al total a pagar, que es el total bruto menos operador aritmético, el descuento, más el impuesto. Y ahí está. Referencias, operadores aritméticos y fórmulas. Bien. Entonces tenemos el verdadero entendimiento de lo que es una fórmula. En este ejemplo, para finalizar, tenemos los mismos procedimientos: un cuadro de fórmulas, valores en las celdas y simplemente hay que calcular la información que nos pide, el costo fijo total, que viene a ser la suma de todos los costos fijos. Costo fijo total, aquí, en la parte inferior. Costo fijo total, que viene a ser la suma de todos los costos. Aquí nosotros podemos utilizar algún tipo de herramienta de ayuda para el proceso, como puede ser la función suma, la función o autosuma. Va a depender en este caso de los valores que queremos aplicar. Supongamos que queremos aplicar autosuma. Si queremos aplicar autosuma, no ponemos el operador igual. Seleccionamos el rango y el operador suma o autosuma nos permitirá realizar sumas, productos, cómputos, valores máximos y mínimos. Este operador es muy importante porque es una herramienta de la cinta de opciones que tiene Excel y nos ayuda a calcular de manera automática el. Si ustedes ven la fórmula, ya no está. Ahora aparece un elemento que se llama función. En este caso, la función suma. Ahora, puedo realizar un relleno para ya no estar aplicando el mismo concepto. El relleno es una de las técnicas muy importantes en el proceso. Estamos, miren, rellenando el valor anterior al nuevo rango y automáticamente Excel ha sumado los costos variables y ya tenemos los costos variables total. El costo total es el costo fijo más el costo variable. Operador igual,
costo fijo más costo variable, ¿no? Vamos a definir costo fijo más costo variable y ya tenemos el costo total. Bien, rellenamos y así vamos a ir elaborando por una serie de elementos, de técnicas, de procedimientos que vamos a ir desarrollando en este maravilloso programa que conocemos o lo conocemos como el Excel. Espero que hayan entendido, espero que no olviden el concepto de celda de rango, las referencias absolutas relativas, el empleo de las fórmulas y el desarrollo de las técnicas. Muchas gracias.